Pues la semana pasada hablamos acerca de la Biblia, acerca de la importancia de la lectura de Dios, y algo que yo me llevo de esta serie que estamos haciendo, de Ser y Hacer, y del mensaje de la semana pasada, es de que la Biblia es más que solo un libro. La Biblia es la palabra de Dios. Y sabiendo que es la palabra de Dios, cuando nosotros queremos leer la Biblia, va a haber oposición espiritual, porque el enemigo no quiere que tú leas la palabra de Dios, porque va a cambiar tu vida. Y entonces cuando leemos la palabra de Dios, no es como llegar a leer un libro de una librería, es orar, es meternos con Dios para que Él nos empodere, para que Él nos guíe, para que nos hable, para llegar a la palabra de Dios. Pero el día de hoy quiero hablarles acerca de la oración. Y yo sé que estás pensando, yo ya sé que tengo que orar, he sido cristiano toda mi vida, pues esta prédica no es para mí. Pero quiero animarte a que escuches lo que se va a hablar el día de hoy, porque realmente creo que si entiendes lo que la Biblia dice acerca de la oración, tu vida puede ser cambiada. Ahora, yo voy a usar de ejemplo a Jesús. Y se me hace interesante la vida de Jesús, porque tú pensarías, si alguien no necesitaba orar mucho, sería Jesús, ¿verdad? Él ya está cerca de Dios, no necesita estar más cerca de Dios, ¿no? Él es el Hijo de Dios, puede tener todo lo que quiera, pero Jesús era un hombre que nunca salía de la oración, verdaderamente era un estilo de vida. Hace unos años conocí un par de personas, eran dos personas y se me hacían muy raros, porque cuando los conocí, oraban por todo, ¿no? Y yo les preguntaba, oye, ¿quieren ir a desayunar mañana? Y pausaban y decían, déjame orarlo. Y oraban y decían, siento que Dios me está diciendo que no, que vamos a desayunar en casa, ¿no? Y al inicio se me hizo raro, pero ahora lo pienso y digo, oye, qué interesante, qué forma de vivir, que fuera un estilo de vida que cada decisión que tomas lo haces en oración, ¿no? Pues Jesús oraba de tal manera donde muchas veces la oración era más importante para él que la comida o el descanso. Y eso se me hace interesante. Ahora, siendo alguien que cruzó la universidad, algo que yo hacía cuando era día de examen tenía que dormir bien, porque si no mi mente no está enfocado. Sí, para todos los amantes adictos del café, me entenderán, ¿no? Hoy es un día largo, mira, ya no van a regresar porque les dije del café, ¿no? Hoy es un día largo. ¿Cuántos no llegaron a tomarse un café antes de llegar? Porque, oye, mis hijos son una locura y necesito café porque necesito tener energía. Va a ser un día largo. Necesito café porque en el café voy a tener más enfoque y energía, ¿no? Pero Jesús hizo todo lo opuesto. Cuando iba a tener un día largo, cuando iba a tener un día pesado, lo que él hacía era de que se levantaba temprano, sacrificaba de su sueño y oraba. Oraba a Dios para que Dios lo guiara. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría en nuestras vidas si oráramos así? En Lucas 6, Jesús está decidiendo quiénes van a ser sus discípulos. ¿Y qué hace? Pasa toda la noche orando. Yo me pregunto, si antes de agarrar un trabajo, contratar a alguien, yo oraría toda la noche. ¿Qué pasaría si hiciera eso? ¿En dónde estaría el día de hoy? En Lucas 3 vemos el bautismo de Jesús y el inicio de su ministerio, y él inicia en oración. En Lucas 5 vemos cómo el crecimiento del ministerio de Jesús hace algo que muchas veces nos pasa a nosotros. Hace que Jesús esté más ocupado. Y a lo mejor te ha pasado, creció tu familia y tienes menos tiempo. Creciste en el trabajo, tienes más responsabilidad o más empleos, o tu negocio ha crecido y ahora tienes menos tiempo y es más difícil encontrar tiempos para estar a solas. Pero me encanta que entre más ocupado estaba Jesús, más intencional era para buscar lugares de oración. Porque cuando creció su ministerio ya no era tan fácil solo ir a casa y orar o en la noche orar, sino cuando él quería orar, las multitudes lo seguían. Entonces tenía que buscar una montaña o un lugar en el desierto, un lugar donde podría retirarse a orar con Dios. Y se me hace interesante esto porque antes de la crucifixión de Jesús, está por morir y él empieza a orar. Dios,
quita esta carga de mí, dame la fuerza de superar esto. Me encanta dónde eligió Jesús hacer esta oración. Era el jardín, un jardín bonito, me imagino los pájaros, así un lugar de paz, y está orando. Pero el jardín de Getsemaní, que era en las afueras de la ciudad, que significa que donde Jesús estaba orando es un cerro, él podría salir de la ciudad con mucha facilidad. Es decir, él fue un lugar preparado, donde si Dios le decía a Jesús, está bien, no te van a crucificar, vamos a encontrar otra manera, genial. Él estaba en las afueras de la ciudad listo para irse. Tenía la oportunidad de salir de la ciudad y correr, pero oró. Y básicamente Dios le dijo, no hay de otra, tienes que ir a la cruz. Y él se sometió. Me encanta esta ocasión de oración porque vemos el ejemplo de Pedro. Muchas veces nos representa a nosotros, nuestra humanidad. Está sufriendo Jesús y le dice, Pedro, ora conmigo. Ya saben la historia. El buen Pedro se queda dormido 3 veces, ¿no? A veces cuando Dios nos habla a orar, nos gana el sueño. Pero es más interesante que al Jesús decirle a Pedro, ora conmigo, y ve que Pedro se queda dormido, Jesús ora por Pedro. No, qué buena respuesta. Ya le dije 3 veces y las 3 veces se quedó dormido, voy a orar por él. Porque lo que le había dicho Jesús en cada ocasión que le decía a Pedro, ora, le dijo, ora para que no entres en tentación. ¿Sí? Es decir, que Jesús veía la solución a nuestra tentación en la oración. Pedro, ora, porque si no oras vas a entrar en tentación. Y se me hace interesante que las 3 veces que Pedro se queda dormido, al día siguiente vemos 3 ocasiones donde Pedro niega a Jesús. ¿Qué hubiera pasado si Pedro, en vez de sujetarse al sueño que tenía, se hubiera sujetado a la oración? Tal vez hubiera vencido estas 3 tentaciones de negar a Jesús. Tal vez él hubiera sido uno de los discípulos que estaba ahí en la crucifixión. Pero me encanta ver cómo 3 veces Pedro se queda dormido, 3 veces niega a Jesús. Cuando regresa a Jesús, Pedro entiende un concepto, y es un concepto de oración que le cambia la vida. Pedro entiende la importancia y el peso de la oración, que no solo son palabras, sino son cosas que cambian corazones y vidas. Entonces, cuando regresa a Jesús, Pedro hace algo que nunca había hecho en su vida. En Hechos 2, Pedro va y toma un retiro de 3 días. El Pedro que no oraba, ahora se encierra 3 días junto con un grupo de 120 personas y se encierra para orar, se encierra para buscar a Dios. Y al terminar estos 3 días, el Pedro que negó a Jesús sale de la casa, empieza a predicar y la Biblia nos dice que se salvaron 3,000 personas. Ahora créanme, no se salvaron 3,000 personas porque Pedro era un buen predicador, porque esta era la primera ocasión donde vemos que Pedro predica a las multitudes. Algo pasa en lo espiritual cuando Pedro se sujeta a la oración. Ahora, yo te voy a animar a algo, pequeño comercial, ¿sí? CNA es una buena oportunidad en esta temporada de vacaciones de retirarte en la presencia de Dios, de encerrarte 2, 3 días y buscar a Dios todo el día para que Dios te hable. Y si no has comprado tu boleto, te animo a que lo hagas. Pero mientras les cuento estas historias en la Biblia, lo que no quiero que hagan es de que lo vean como una historia. Porque, ay, qué bonito cuento, qué bonita historia. Y es una historia real. Pero si entendiéramos lo real que es, lo que sucedió en la vida de Pedro y cómo vivía Jesús en la oración y abrazáramos esta realidad y nos cambiara, nosotros seríamos personas diferentes. Tal vez nosotros seríamos de las personas que se encierran 3 días en su cuarto y salen y empiezan a predicar y que nuestra ciudad empieza a conocer de Jesús. La gente que más impacto tuvo en el reino de Dios no eran los más académicos ni los más estudiosos. Es más, decían de los discípulos, pues ellos que no eran los de Nazaret, los discípulos que no era un pescador. Sin embargo, fueron las personas que Dios usó para cambiar a su generación porque abrazaron la relación con Jesús. Y el problema de muchos es de que a veces queremos crecer en el reino de Dios sin Dios.
Y eso solo va a llegar a cierto límite hasta que Jesús mismo te va a detener y va a decir, hey, no me conviene que tú crezcas en el reino de Dios si no te sujetas más de mí. Porque sin mí no tienes cimientos, no vas a permanecer, vas a caer porque yo soy la roca firme. Y me encanta ver que en la vida de Jesús los retiros que él tomaba siempre eran en preparación para una prueba que venía. Va al desierto, lo tienta Satanás, ¿no? Va al mar, quiere orar en la montaña y llega una tormenta. Pero Jesús lo hacía antes de que llegaba la tormenta. Y a mí me enseña esto, que los retiros de Jesús eran para encontrar paz antes de la prueba. No eran para buscar a Dios después de la prueba. Y qué concepto tan básico, pero ¿cómo cambiaría nuestras vidas si buscáramos a Dios antes de la prueba? Y no fuera de que siempre estamos buscando a Dios porque hay un problema en nuestra vida, ¿no? Luego pensamos, no, pues Dios me manda problemas porque solo lo busco cuando hay problemas. Pero qué diferencia vivir en paz y que llegue la tormenta y en tu vida ya hay paz porque está Jesús contigo. Y esa tormenta que está pasando, tú sabes que es una prueba y lo ves con ojos diferentes y lo vas a conquistar. Porque ya has estado en la presencia de Dios y no estás regresando a Dios cada vez que hay un problema en tu vida. Quiero decirte algo muy práctico. En esta temporada de vacaciones que están saliendo de escuela muchos, algunos van a ir a la playa de vacaciones, lo que sea. Qué bien, disfrútalo, disfruta a tu familia, invierte en ellos. Pero tómate un tiempo que no solo sean vacaciones, el estar vacante de todo, sino que sea un tiempo de retiro donde puedes estar buscando visión de parte de Dios. Me encanta ver a Jesús. Sigue su vida de oración y literalmente ya lo crucificaron. Está en la cruz. ¿Y qué hace Jesús? Empieza a orar. Jesús, perdónalos, no saben lo que hacen. Luego Jesús voltea y ¿qué hace? La salvación de oración con el que está al lado de él. ¿Me entienden? Las últimas palabras de Jesús, ¿sabes qué eran? Una oración. Jesús vivía y estaba tan lleno de oración y su vida era tan saturado de oración que cuando los discípulos querían tener la autoridad y el poder de Jesús, se acercaron a él y no le dijeron, Jesús, enséñanos a hacer milagros. Jesús, enséñame a predicar, porque vaya las parábolas que cuentas y las historias cómo cautivan a la audiencia. Tal vez es algo que yo haría, ¿verdad? Soy pecador. Jesús, vaya, predica. Oye, dame un tip, ¿no? ¿Cómo mejorar en mi prédica, ¿no? Y aquí una clase de homilética y griego para que entienda la palabra de Dios. Jesús, le preguntaron a sus discípulos, Jesús, queremos tener tu poder y tu autoridad. ¿Nos puedes enseñar a orar? Esto es interesante porque los discípulos de Jesús, muchos de ellos eran judíos. Para darte el contexto, a los 12, 13 años, siendo un buen judío, tenían que haber memorizado los primeros 5 libros de la Biblia, ¿sí? Olvídate de memorizar los primeros 5. Yo pienso en memorizar Génesis y digo, vaya, me hace falta mucho por aprender, ¿no? Estos niños, adolescentes, estaban memorizando la Biblia. Tenían un conocimiento de la palabra de Dios. Sin embargo, no llegaron a la iglesia pensando, yo ya sé orar. Sí, yo ya sé acercarme a Dios, yo ya sé lo que está diciendo el predicador. Llegaron con corazones abiertos a Jesús y le dijeron, Jesús, vemos que tienes una autoridad diferente que los fariseos y los maestros de la ley. Enséñanos a orar. Y entonces quiero hablar acerca de esta conversación que tuvo Jesús con ellos cuando les enseñó a orar a sus discípulos. Y quiero que mientras vemos esta oración, saquemos de la oración el concepto que hoy nos quería enseñar Jesús al orar. Cuando le hacen esta pregunta, lo primero que hace Jesús es, les dice cómo no deben de orar. Me encanta eso, ¿no? Psicología inversa. ¿Cómo orar? Pues déjate digo cómo no orar. 1, no ores como los fariseos. Ahora, vamos a pausar ahí. Es el equivalente a que le preguntes a Jesús hoy, ¿cómo orar? Y la respuesta de Jesús es, ok, primero te digo cómo no orar. Gracias por preguntar. No ores como los pastores, por favor.
No es lo que está diciendo Jesús. No ores como los maestros de la ley, ¿no? Aunque conocen la palabra de Dios, no saben orar. No ores de la manera en el que has visto oración en toda tu vida, ¿sí? No ores de esta manera. Toda tu vida te enseñaron a orar así. Quiero que lo ignores y lo eches a un lado. Más bien ora de esta manera, ¿va? Luego les dice, no ores en las esquinas de las casas para que la gente pueda verte. Sí, es decir, que tu oración sea privado. Me encanta que ores conmigo en un cuarto encerrado donde nadie te va a ver. Luego dice, no ores con muchas palabras intentando convencer o manipular a Dios. No tienes que gritar, no tienes que alzar la voz, porque si alzo la voz hay autoridad en mi corazón. Amén. Y todos gritaron amén, ¿no? Y, no ores de esta manera, solo que tus palabras sean pocos. Porque Dios ya sabe lo que vas a pedir antes de que lo pidas, ¿sí? Pero métete en un lugar donde nadie te va a ver y haz una conversación conmigo. Algo que me encantó esta semana acerca de la oración era esto. La Biblia dice que debemos de orar sin cesar, ¿cierto? Yo te haría esta pregunta. ¿La oración es un diálogo o un monólogo? Si la oración es un monólogo, pues bueno, tú vas a hablar y hablar y hablar y hablar, pero si es un diálogo, Jesús quiere responder. Entonces, cuando dice la Biblia, ora sin cesar, y es un diálogo, significa que Jesús está hablándote sin cesar. Quiere comunicar contigo y conmigo sin cesar. Y eso cambia todo el concepto de oración. Jesús, en todo momento quieres hablar conmigo, entonces quiero hablar, pero quiero escuchar. ¿Qué quieres hablar a mi vida? Y quiero animarte que todos pueden escuchar la voz de Dios. No tienes que ser un pastor o un profeta, un apóstol para escuchar la voz de Dios. Él está hablando. Y a veces es un sentir en tu corazón. El Espíritu Santo, su trabajo, uno de sus trabajos es traer convicción, enseñarnos lo que está bien y lo que está mal. Y a lo mejor en tu vida ahorita sientes, esto que estoy haciendo creo que no está bien. Y el Espíritu Santo te empieza a hablar y es importante escuchar, no solo hablar. Entonces Jesús, cuando habla acerca de la oración, dice que va a orar sin cesar, va a hablar con nosotros. Jesús en un verso, me encanta, la Biblia dice que los pensamientos de Dios para nosotros son como los granos de la arena del mar. Si tú juntas en la arena 1 metro cúbico de arena y cuentas los granos de arena en 1 metro cúbico del océano, vas a tener la población del mundo. Ahora, eso solo es 1 metro cúbico. Multiplica eso por todo el océano y aún los granos de arena que no podemos ver debajo del océano. Así son los pensamientos de Dios para tu vida. Él está pensando en ti y quiere comunicar contigo estos pensamientos. Y dice Jeremías que sus pensamientos y sus planes, porque tiene planes para tu vida, quiero que sepas, son de bien y no de mal. Tiene planes para tu vida que Él escribió desde el vientre de tu madre. Tiene planes que Él pensó y vio y anheló de que algún día ibas a lograr tal cosa. Algún día tú ibas a estar en tal lugar compartiendo el evangelio y tal persona se iba a salvar y ibas a cambiar una generación. Él tiene planes para tu vida y descubres los planes de Dios a través de pasar tiempo con Él. Muchos jóvenes me preguntan, ¿cuál es el llamado de Dios para mi vida? Y es interesante porque esa pregunta de cuál es mi llamado no es tan importante como hoy, Dios, ¿qué me estás llamando a hacer? Porque si hoy soy obediente y mañana soy obediente, me vas a llevar a mi llamado. Y entonces, ahora va Jesús la parte donde les enseña a orar. Y Jesús empieza su modelo de oración con esta palabra. Y esta palabra cambia todo. Porque hasta este punto no había una religión en el mundo
donde nacía este concepto. Y la palabra es esto: Padre. Podemos pausar la prédica ahí. Podemos terminar. Podremos predicar una serie acerca de esto. Padre. Es decir, no me estoy acercando a Allah con mis 5 pilares y a través de estos 5 pasos de obediencia puedo algún día llegar al cielo. Sin embargo, nunca tendré una relación con Él, porque es un Dios distante, ¿sí? Obedezco porque si no obedezco hay consecuencias. No, cambia este concepto cuando digo Padre. Ahora, es imposible, creo, entender Padre sin ser papá, ¿sí? Yo toda la vida que crecí en la iglesia y tuve buenos papás y todo, cambia cuando ya eres papá. Si cuando te entiendes que pensaste que no podrías amar a alguien de esta manera como cuando conociste a tu esposa por primera vez y te enamoraste, ¿sí? Y vuelve a suceder eso y entiendes, Padre, es un concepto que tienes que experimentarlo para entenderlo, pero Padre. Y entonces lo siguiente que dice Jesús en la oración es, Padre nuestro que está en el cielo. Hace una distinción entre un Padre terrenal y un Padre celestial. Sí, y me encanta esa distinción, porque Él está aclarando, Padre que está en el cielo es superior, es mejor que el Padre que está en la tierra. Sea que tuviste buen padre o mal padre, nuestro Padre que está en el cielo es alguien mayor a lo que pudiéramos imaginar. Y luego dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Lo que nos está enseñando Jesús al decir esto es de que cuando oramos, quiere que nos acerquemos a Él como papá e hijo, pero quiere que pongamos nuestra atención en su reino y no en nuestro reino, ¿sí? Por eso está hablando acerca del reino del Padre. Y me encanta esto. Si hoy Dios contestara todas las oraciones que hiciste este año, ¿cuánta gente sería salva? ¿No? Porque el concepto que nos quiere enseñar aquí es de que, aunque tenemos muchos obstáculos, problemas en la vida, pon tu enfoque en su reino. Te voy a dar un ejemplo. Es muy diferente orar, Jesús, prospera mi negocio para que mi familia pueda crecer y podamos expandir y amén. ¿Sí? Eso es mi reino. A orar, Padre, ayuda a mi negocio a prosperar porque yo quiero ser un embajador tuyo aquí en la tierra. Quiero ver tu reino crecer en la iglesia y quiero construir los muros de la iglesia para que gente conozca quién eres. Si es poner nuestra mente en lo que Él quiere y no solo lo que nosotros queremos. Y luego dice esto Jesús, danos hoy nuestro pan diario. Me encanta, porque antes me sentía culpable pidiéndole dinero a Jesús, ¿sí? Como que no podía pedirle cosas porque Él es Dios y yo estoy aquí, pero luego Jesús le dice, Jesús, provee hoy por las necesidades que tengo hoy. Y Jesús no se estaba preocupando por mañana, ¿no? Y dame un plan para rejubilación y que pueda tener a los 50 años todo el dinero que necesito el resto de mi vida, sino era más bien, Jesús, hoy provee y mañana mi confianza está en ti, que tú volverás a proveer. Porque tú provees a través de la persona quien eres tú. Entonces nos enseña que está bien pedirle ayuda a Dios. Y que nos preocupemos por hoy porque mañana Él nos va a cuidar, porque Él nos ama. Pienso en mi hija, ¿no? La alimento cuando tiene hambre y me encanta que cuando se llena, dice, empieza a agarrar la comida y lo empieza a tirar, ¿no? Lo empieza a aventar, por más que le digo, no avientes la comida, ¿no? Le pego su manita, ¿no? Y ya llora, ya no le pego su manita, ¿no? Le digo, Melody, no. No, y tira la comida, ¿no? Y me encanta porque ella no se preocupa para nada que mañana no va a haber comida. Al tal grado que puede desperdiciar la comida que tiene enfrente de ella. ¿Por qué? Sabe solo una cosa, y no sabe mucho, sabe que mañana papá le va a dar de comer y aunque tire la comida y quiere more, ¿no? Dice more, papá le va a traer comida porque su papá la ama y eso es lo único que le preocupa. Tal vez
Si ella pensara que su papá no la ama, no sé si psicológicamente cambiaría algo y dejaría de tirar comida, pero ella sabe que está cuidada. Y Dios quiere esa relación con nosotros. Esta parte de la oración dice Jesús: perdónanos así como perdonamos. Por más puro que sea tu corazón y más bueno que seas, es necesario aprender a perdonar casi todos los días. Todos los días tienes la oportunidad de ofenderte, de enojarte, y lo que está diciendo Jesús es: recuerda la gracia que yo te extendí. Recuerda cómo yo te perdoné, cómo yo morí en la cruz por ti. Ahora quiero que con esa gracia que acabas de recordar, quiero que lo extiendas a otra persona. Porque en la vida es tan fácil ser ofendido. Nos ayuda Jesús a que constantemente estemos perdonando. Y luego por último dice: líbranos de la maldad. Esa oración, esa frase es interesante, pero sin Dios va a haber maldad en tu vida. ¿Sí? Sin Dios va a haber maldad. Y yo me di cuenta que cuando yo empecé a orar: Dios, líbrame del mal. Sí, el año pasado, no sé por qué me enfermé mucho. Yo pensé que era físico, aunque yo hago un poco de ejercicio, así no tanto, ¿no? Más o menos como bien. Pero digo, ¿por qué me estoy enfermando? Ha de ser el estrés, ¿no? Mis 5 métodos para no estresarme, ¿no? Y me enfermaba. Y luego empecé a orar más claro porque sentí que era el enemigo. Yo decía: Dios, líbrame del mal y que no me enferme. Que mi familia no se enferma, ¿no? Y dejé de enfermarme. Y dije: wow, eso es interesante. Porque creo que a veces las cosas son más espiritual de lo que pensamos. Ahora, a lo mejor tú no estás orando. Y subconscientemente hay 2 razones por lo cual no oras. ¿No sientes que Dios contesta oraciones? ¿O dudamos si realmente tiene un impacto nuestra oración? Y quiero animarte: Dios quiere contestar tus oraciones. A veces no los contesta porque estamos en pecado. Sí, David dijo en Salmo 66, 18: si mi corazón hubiera abrigado maldad, el Señor no me hubiera contestado. Entonces, si quieres oraciones contestadas, tienes que caminar de la manera en la que Jesús te llamó a caminar. Pero también quiero animarte: si Jesús no está contestando tus oraciones, tal vez tiene un plan que todavía no entiendes. ¿Cuántas veces David en las cuevas no oró: Jesús, que ya pase esto? O José en la cárcel: Jesús, ya sácame de la cárcel. Y lo hizo 10 años después. Pero a veces es necesario un proceso. Y a veces oramos en contra de este proceso. Pero Jesús dice: no puedo contestar eso porque tengo un plan para ti. No lo puedes entender, pero al pasar esto, lo vas a entender. Y es muy sencillo este mensaje. Lo que te estoy invitando a hacer es que vivas una vida de oración y que en esta vida de oración tú puedas encontrar los planes de Jesús. Puedas encontrar una gracia al perdonar a otros porque Jesús te ha perdonado a ti. Puedas encontrar la manera de buscar la dirección de Dios en cada área de tu vida. Que puedas tener la protección de Jesús porque has orado que Él esté contigo y con tu familia. Yo quiero animarte a que si tú empiezas a orar, tu vida puede cambiar. Sí, los judíos oraban 3 veces al día y algunos dicen: yo también, en el desayuno, comida y cena. Dios, bendiga esta comida, amén, ¿no? Jesús anhela una relación de padre e hijo, y a través de esa relación es que las oraciones son contestadas. Hay más bendición en dar que en recibir. Queremos que no pierdas esta gran oportunidad. En Naciones tenemos muchas opciones para que puedas dar tus diezmos y ofrendas. 1. Entra a naciones.org.mx y da clic en el botón de donativos, donde podrás donar en línea mediante PayPal. 2. También puedes realizar una transferencia electrónica a la cuenta BBVA 01 59 30 17 55
a nombre de Ministerios Cristianos a las Naciones, AR. 3. Mándanos un mensaje a través de WhatsApp al 22 28 13 56 76 y podemos recoger tu donativo en la comodidad de tu hogar. Recuerda, tu generosidad cambia vidas. Hola familia, gracias por conectarte con nosotros el día de hoy. Esperamos que el contenido de este día haya enriquecido tu vida y te inspire en tu caminar con Dios. Si este video te bendijo, te animamos a que le des like, a que te suscribas a nuestro canal y que compartas esto con alguien más. No te pierdas nada de lo que está sucediendo en Naciones. Nos vemos pronto.